La presencia aquí en Tarrasa y atendiendo la petición del Comité Bolivariano de Tarrasa a la Cónsul General de Barcelona, de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria Guzmán, y cómo no podía ser de otra manera, Víctor Ríos, que hacía ya mucho tiempo que no pisaba estas tierras de Tarrasa y que como experto y muy conocedor del proceso revolucionario de Venezuela, pues nada mejor que él. Amics i amigues, companys de Terrassa, per mi també és un honor i un plaer estar aquí a Terrassa amb vosaltres avui. Vull començar per un agraïment sentit als organitzadors, al Comitè Bolivariano de Terrassa, que són molt bona gent, són gent que sap unir el cor i la raó, que hacen una defensa razonadamente apasionada o apasionadamente razonada de este tremendo proceso de transformaciones sociales, culturales, económicas, políticas y de valores que se está desarrollando en Venezuela. Y Armando lo vive con la pasión de quien ha estado allá, de quien ha visto, a quien no le pueden contar cuentos porque lo ha visto, y se convierte en un vocero, en un altavoz de la gente más humilde, de la gente que ha sido dignificada en esta revolución bolivariana. Y a mí me he de confesar que me conmueve cuando habla, porque habla, por su voz hablan barrios de Caracas, habla el pueblo llano, y lo que transmite es muy auténtico. Entonces, gracias Armando por su pasión y por su compromiso. También me parece muy bonito que el acto lo hayan colaborado en su organización el Casal de Amistad catalano-cubano y el Casal ecuatoriano, porque es el pasado hecho presente. Cuba. Sin Cuba, seguramente los procesos de transformación en América Latina serían otros, peores y distintos. Yo me atrevo a decir distintos, pero también peores. O sea, gracias a Cuba han pasado muchas cosas buenas en América Latina, y esto, pues dicho aquí en España, en Europa, es algo poco frecuente. Pues a 90 millas del imperio le plantaron cara y mostraron que sí se puede, ahora que es un lema que aquí está de moda, sí se puede, y tanto que se puede. Una isla, el Caimán, esa isla pequeñita, sí pudo enfrentar el bloqueo durante tantos años, y a los que decían, claro, lo ha enfrentado porque tiene ahí detrás a la Unión Soviética. Bueno, es verdad, no al principio. Al principio ellos se lanzaron a su proceso de liberación nacional, ellos solos, con sus símbolos, con sus ídolos, con sus referencias simbólicas, cosa que aquí en Europa se entiende tan poco y tan mal. Lo mismo que en Nicaragua. Y si en Nicaragua era Sandino, el general de hombres libres, y si en Argentina es San Martín, y si en Venezuela es Bolívar, del que hablaré enseguida, pues en Cuba era José Martí. José Martí, una persona que estudió en Estados Unidos, que conocía bien al monstruo en sus entrañas, y que tenía frases tan sencillas, tan rotundas y para mí tan vigentes como: la mejor forma de decir es hacer. Que eso a mí me sirve hoy aquí para mi compromiso. La mejor forma de decir es hacer, y para el de cualquiera de nosotros.
porque bla, bla, bla es casi gratis. Y el papel lo aguanta todo. Véase, si no, programas electorales, no tocaremos la educación, no tocaremos la salud, cataclá. No tocaremos las pensiones, cataclá. El papel lo aguanta todo. Ah, no, es que claro, queríamos hacer un programa estupendo, pero claro, la realidad, lo único posible. No, pero los discursos siguen siendo discursos. Los jóvenes españoles no se van al extranjero porque no tengan trabajo después de haber estudiado, de haber invertido aquí el Estado, las familias, y se van. No, ahora se llama movilidad exterior, creo que le llama la ministra del Paro. La ministra del Paro le llama movilidad exterior a eso. Bueno, el papel y el discurso lo aguanta todo. Lo importante es fijarse en los hechos. ¿Qué está haciendo un gobierno? ¿Qué está haciendo otro gobierno? ¿Y qué estamos haciendo los ciudadanos? Cada uno de nosotros. Pues eso, la mejor forma de decidir hacer, eso fue José Martí. Y con ese emblema y con ese hacer, ese discurso de hacer, se atrevieron en Cuba. Y se atrevieron en los años 50. Y tuvieron sus derrotas iniciales. Pero mostraron que sí se puede. Y tanto que pudieron. Y eso fue importantísimo para toda América Latina. Como también bien decía la compañera cónsul, con sus aciertos y sus errores. Por supuesto, como todo el mundo. El que no hace no yerra. Ese seguro que no yerra. Pero le hicieron, vaya si le hicieron. Y luego, ante la agresión imperial, buscaron sus alianzas. Y ahí sí estuvo la Unión Soviética y los países de la Europa del Este del momento. Y claro que dieron un apoyo fundamental. Y claro que ese apoyo tuvo sus momentos muy complicados. 61, crisis de los misiles. Claro que sí. Pero Cuba salió adelante. Y la forma en que Cuba salió adelante, en que colocó a su país en los indicadores de desarrollo humano, cuando aún no se había inventado el IDH como indicador, en los puntos más altos, no de América Latina, del planeta, porque Cuba hay indicadores en los que compite con Noruega, con Suecia, no con Haití, con Noruega y con Suecia. Pues claro, de ahí el apoyo al proceso en Nicaragua, al proceso revolucionario en Nicaragua, y de ahí un apoyo para mí fundamental en Venezuela. 3 cosas. La salud. El tremendo impulso dado en Venezuela a barrio adentro, donde los médicos venezolanos privados o algunos que estaban en la pública para robarse los medicamentos y llevarlos a su consulta privada no llegaban, ahí llegaron los cubanos. Pero no de turistas, no, a vivir en los barrios, a compartir con la población excluida, pobre, marginada. La campaña de alfabetización frente al analfabetismo, que hizo que la UNESCO, no una organización del rojerío internacional, no, la UNESCO de la ONU, declarara territorio libre de analfabetismo a Venezuela en poco tiempo, con tremendo apoyo de los maestros y del método cubano. Del yo sí puedo, por cierto. El método se llama yo sí puedo. Un desafío, ¿no? ¿Verdad? Al ser humano. Sí. Y luego un tercer elemento que en el mundo en que vivimos hay que tener en cuenta, la seguridad. Los compañeros cubanos saben mucho del cerco imperial y de los tropecientos atentados contra la vida de Fidel Castro. Y esto no es conspiranoico, no, esto es realidad, hechos. ¿Cuántos agentes de la CIA, ex agentes de la CIA, han contado lo que hacían? Lo que intentaron. Y los cubanos dieron también apoyo en seguridad al proceso de transformación revolucionario en Venezuela. Entonces, claro que ese apoyo, esa presencia de Cuba es muy importante y lo sigue siendo. Pero digo, además de ese pasado que es presente, también está Ecuador, caramba. Y Ecuador, hace un tiempo, ¿dónde estaba? Y Bolivia, ¿dónde estaba? Hace un tiempo, quiere decir hace 13 años, 12 años, el siglo pasado, aquí en la vuelta de la esquina. Pues estaba como la mayoría de América Latina. Estaba bajo políticas neoliberales que parecían las únicas posibles, las que dictaba el Fondo Monetario Internacional, con unas élites corruptas, entregadas a los valores del imperio y evidentemente viviendo muy bien. Por algo en América Latina es el continente con más desigualdad, más que África, en desigualdad. Y eso quiere decir que hay mayorías muy empobrecidas por las políticas de minorías muy enriquecidas
a costa de sus pueblos. Y eso ha sido Ecuador, ha sido Bolivia, pero el mapa está cambiando, caramba, se está cambiando en los últimos años. Y el ALBA, ese nacimiento de una unidad, una unión económica distinta a las integraciones económicas subordinadas al imperio, de una unión política, política de verdad, no una unión política, si me permiten ustedes, a la europea, que la estamos sufriendo en Europa, la forma en que se construyó o se deformó el proceso de unión política en Europa. Estamos sufriendo los pueblos en Europa. Y una unidad cultural de patria grande que no ahoga a ninguna nación, que no ahoga a ningún pueblo, que reconoce la diversidad. De esa diversidad hace riqueza y con eso se funda la patria grande, que era el ideal de Martí, de Bolívar, de San Martín, ideal derrotado durante mucho tiempo. Por eso es que hoy se habla de una segunda independencia de América Latina. Y claro, en esa segunda independencia de América Latina hay, como bien decía Gloria Román, hay un país que está siendo fortaleza en ese proceso de segunda independencia y un liderazgo de esos que surgen cada cientos de años, el de Hugo Chávez Frías, el libertador, el prócer de la segunda independencia de América Latina, como yo creo que la historia en no mucho tiempo le va a reconocer, como ya le están reconociendo los jefes de Estado de toda América Latina, sean de la tendencia política que sean. Y eso molesta y pica a la oposición venezolana, que se está dando cuenta de que no son solo los bolivarianos y los socialistas revolucionarios de América Latina los que reconocen el liderazgo de Chávez. Tengo aquí una perla de la Esperanza Aguirre de allí. La Esperanza Aguirre de allí es una señora que se llama María Corina Machado, que estaba esperando que el hombre Capriles se pegara al tortazo que todo el mundo preveía en estas elecciones para ya surgir ella, para acabar de apuñalar el cadáver caliente del otro, ¿no? Pues un poco era como Gallardón y Esperanza Aguirre, más o menos, para situarnos aquí, los dos, ¿no? Que se quieren mucho, pero a navajazos. Bueno, pues esta señora, ahora, hace unos pocos días, muestra su amargura y muestra la oreja y más que eso, diciendo a la OEA, nos sentimos absolutamente traicionados. No es comprensible ni aceptable que estados que han suscrito la Carta Democrática Interamericana no tengan una respuesta clara y firme. Es una vergüenza que el secretario general de la OEA, Insulza, que no es sospechoso de izquierdista, para nada, que ha recibido de nuestra parte múltiples comunicaciones, no tenga ninguna reacción. No es una traición solo a los venezolanos, es una traición a los principios democráticos. Es un golpe enorme a la OEA como institución, es un enorme error histórico y la historia saca sus cuentas. Esto es lo que esta señora de la burguesía, de la élite venezolana, de los que han estado viviendo del petróleo solo para ellos durante décadas y décadas y décadas, se horroriza de que la OEA, que no es Cuba, es la OEA, reconozca la limpieza absoluta de los procesos electorales en Venezuela, la democracia en Venezuela, como lo han reconocido los observadores de la Unión Europea, como lo ha reconocido el Centro Carter, que tampoco es sospechoso de ser castrocomunista, el Centro Carter, y tantas otras instituciones internacionales. Los aislados son ellos. ¿Qué ocurre? Que en este proceso hay sus idas y venidas y que así como el presidente Hugo Chávez Frías las ganó todas, menos una, un referéndum de reforma de la Constitución en 2007 en el que cuando aún no se había acabado el escrutinio, el presidente salió, yo estaba allí entonces en Venezuela, y dijo 49, algo a 50, no sé qué, tal y cual, no esperemos, hemos perdido. Reconocemos que esta reforma de la Constitución no puede ir para adelante. Y con eso calmó al país. Porque ¿qué hubiera hecho la oposición si los bolivarianos
me incluyo, hubiéramos dicho, hasta el último voto, y ahora que se recuente todo, hubieran incendiado el país. ¿Miento si digo eso? Los hechos avalan. En Venezuela teníamos, me incluyo, como supongo que se incluye Armando, teníamos que ganar por 10 puntos de diferencia, por 11 puntos, por 12 puntos, por lo menos por 7 o 8 puntos, para que la oposición esté tranquilita. Porque si ganamos, como esta vez, por 1,5 puntos, que es como gana en Estados Unidos el presidente cada 4 años, que es como se gana en Francia prácticamente en cada elección, que es como se gana en tantos otros sitios. Ah, no, entonces no se reconoce. Entonces la oposición no reconoce. Y el primero que alienta a no reconocer es el imperio. Los primeros que alientan a eso no vale, o seguro que ha habido fraude. Si nos han ganado por tan poquito es porque ha habido fraude. Eso es la política del imperio junto con una oligarquía que es así de demócrata. Es así de demócrata. Esa es su idea de la democracia. Entonces, claro, estamos en una situación complicada. Porque, primero, se ganó. Se ganó. Como en Francia, como en Estados Unidos, como en España en algún momento, en las elecciones generales aquí. Por poco, pero se ganó. Perdieron y tienen muy mal perder, como estamos viendo. Se ganó justamente, diría yo, porque es un triunfo merecido en honor a un legado de derechos, de resultados en lo social, pero en algo muy importante, que tiene mucho valor, en dignidad, en conciencia, en inclusión, porque el que estaba excluido en un barrio era invisible o desechable para la burguesía venezolana, para una burguesía rentista, parasitaria, que miraba a Miami, consumista, para esa burguesía que ponía la mano al Estado para recoger la renta petrolera, para beneficiar, y que ponía ministros, y quitaba ministros, para esa burguesía los otros eran desechables, invisibles, no existen, como ciudadanos. Y lo que hizo el presidente Chávez con ganando las elecciones fue dar visibilidad, dignidad y ciudadanía a millones de excluidos. Eso la burguesía no lo perdona. La venezolana no lo perdona. Lo mismo que en Bolivia, lo mismo que en Ecuador. En Bolivia, con un país también devastado por la oligarquía boliviana y cosido a golpes de Estado, ocurría lo mismo. Los mineros y los indígenas, los mineros aún eran útiles, los indígenas, ¿para qué? Y en Ecuador también. Eso explica la desigualdad tremenda en América Latina, ¿no? La actuación, la conducta de estas oligarquías. Pues bueno, digo que ante eso perdieron, no reconocieron y tienen un plan B muy peligroso. Tienen un plan B muy peligroso, que es casi plan A, que es desestabilizar, desacreditar. Y tienen medios poderosos. Tienen el imperio detrás, que es un imperio decadente, que es un imperio que ya ha perdido el tren de la historia. Porque la geopolítica mundial está cambiando y cada vez es más multipolar. Y Estados Unidos va para abajo, pero sigue ahí. Tiene el ejército más poderoso del mundo. Derrochan en armamento, porque ahí está detrás unos lobbies tremendos. Va para abajo, pero sigue siendo el imperio. Y tienen poderes que no son ya el cuarto poder, son casi el primero. Empresas, negocios en el mundo de la comunicación dedicados a mentir, a intoxicar. Como está ocurriendo en España, como está ocurriendo en otros países. Los grandes cadenas, negocios en el campo de la comunicación, que lo que menos les importa es la verdad, es el derecho a la información, que está reconocido en la Constitución. Lo que les interesa es colocar un casi cadáver en la portada de un diario, El País, o las burradas que colocan en ABC o en La Razón, porque no son sus deseos. Y colocando eso, a lo mejor ya criminalizando, ¿quién más criminalizado que Chávez? Sí, Fidel Castro antes, Fidel Castro, pero luego Chávez, en la primera intentan y consiguen confundir a mucha gente. ¿Por qué la confunden? Pues porque nuestra cultura es diferente a la de allá. Y entender el papel de un mito, como Bolívar,
entender un lenguaje que es distinto al lenguaje que se usa aquí, hombre, por lo menos hay que tener una actitud para querer entender. Es bastante fácil aquí decir, miren el payaso ese, las cosas que dice, y de una comunicación popular tremenda entre un presidente y su pueblo, agarrar una anécdota, sacarla de contexto, colocarla como titular y decir, mira, este tío está loco, pero aquí, este tío está loco, ¿qué pasa en Venezuela? Acabo esta presentación porque lo que quiero de entrada solo es situar cosas para el debate. ¿Por qué Bolívar? Pues podemos ver, ¿y qué Bolívar es el Bolívar de Chávez y del bolivarianismo hoy? ¿Y cuál era el Bolívar de la oligarquía? ¿Y por qué Bolívar? ¿Por qué un lenguaje tan distinto al nuestro que hace que aquí sea difícil entenderlo y hace fácil la labor de los medios de intoxicación y manipulación para caricaturizar otra cultura, otro lenguaje? Yo creo que hoy en día lo importante en esta situación es que hagamos un esfuerzo en Europa para reconocer lo que otros quieren desconocer, que son los logros y lo que nos pueden enseñar de ahí. Tenemos mucho que aprender. Hoy, en la situación de crisis económica, social y moral en que estamos en Europa, tenemos lecciones importantes de los pueblos de América Latina. Podemos ver en el coloquio cuáles son, para no alargarme yo ahora más. Pero hay varias lecciones importantes en lo económico, de que sí se puede buscar alternativas a la dependencia del Fondo Monetario Internacional, a deudas impagables e ilegítimas, como la que se está contrayendo en nuestro país, en Grecia, tal, deudas que los alemanes no pagaron nunca la restitución de la Segunda Guerra Mundial a Grecia, pero que ahora exigen que Grecia los pague, la Merkel y sus muchachos, Entonces, tenemos mucho que aprender de la auditoría de la deuda en Ecuador. Tenemos mucho que aprender de qué democracia tiene contenido y sentido frente a democracias como las nuestras que están perdiendo contenido y sentido, lo cual es altamente preocupante en nuestras democracias. ¿Qué nos pueden enseñar las democracias de allá, participativas, con protagonismo popular, a las democracias de aquí, cada vez más huecas de contenido y de sentido como tales, que hacen que miles de jóvenes digan no nos representan? ¿Qué desconexión ha pasado aquí? ¿Por qué? También podemos aprender de eso. Y yo creo que en Europa, en eso, y en España y en Cataluña, tenemos que, sobre todo, tener, en mi opinión, dos actitudes. Una, estar muy atentos a lo que ocurre allá, porque Venezuela es un caramelo muy goloso para el imperio, por sus tremendos recursos naturales, estratégicos, minerales y petroleros. Y no es presa que quieran soltar tan fácilmente. Y si ven oportunidad, ahí colocan la garra, como han demostrado tanto y tanto en la historia. Y ahí están, con sus planes. Y están los norteamericanos y están los servicios de estupidez o de inteligencia o de como queráis llamarlo. Llamar servicio de inteligencia casi es un oxímoron, es una contradicción, pero son peligrosos. Del Mossad israelí, que tienen mucho peligro, actuando no solo en Colombia, en Venezuela, hoy, asesorando a la oposición, buscando blancos selectivos, contribuyendo a sembrar de droga los barrios de Caracas, para hacer de la inseguridad un problema y dificultar el combate a la delincuencia. Todo eso hay que aproximarse y entenderlo. Atención al golpismo y a las injerencias. Yo creo que aquí a lo mejor solo podemos ser quinta columna, pero hay que estar atentos para entender y denunciar y ser solidarios. Defender esas conquistas que son para ellos y para nosotros en muchas cosas, y podemos ver cuáles. Reconocer los retos, no ir con orejeras. Hay retos, dos importantísimos. Uno, el económico. Cómo profundizar, cómo salir del capitalismo rentista hacia una economía social, solidaria, con soberanía alimentaria. En esto hoy sale un estudio que revela que el 95% de los venezolanos tienen sus necesidades alimenticias cubiertas. Ahí nadie pasa hambre, aunque sí hay desabastecimiento provocado, interesado. Pero nadie pasa hambre. ¿Cómo avanzar hacia la soberanía alimentaria en Venezuela? ¿Y solo es Venezuela o en el ALBA, en el marco del ALBA? Hay todo un reto para salir del capitalismo rentista a otro modelo económico, productivo. Es un reto complicado, podemos verlo en el coloquio si os interesa. Y el otro reto es
esa democracia protagónica, participativa, que da poder al pueblo de verdad, porque democracia parecía que era poder del pueblo, gobierno del pueblo. Y aquí en la Unión Europea estamos viendo lo que deciden los tecnócratas de la Troika y algunos poderosos, la Merkel y sus muchachos, en lugar del pueblo. Y entonces ahí hay mucho que aprender de esas democracias, de ese poder popular que se está construyendo y que a veces choca con el viejo Estado. ¿Cómo se casa la democracia participativa con la democracia representativa? Es un dilema allá y es un dilema aquí. Y es un dilema del que también podemos aprender unos y otros. Ser realistas, no ser triunfalistas, pero ser desde Europa muy respetuosos, muy prudentes en los análisis. Tenemos mucho que aprender, pocas lecciones que dar desde aquí para allá, y en cambio mucho que compartir. Y eso es lo que yo propongo que hagamos ahora, que nos queda bastante tiempo para el coloquio. Yo no alargarme más, agradecer la presencia de todos vosotros y vosotras, agradecer la presencia de la compañera concejala Teresa, y acabo por donde empecé, con los agradecimientos, que no los quería dejar para el final, pero así ha sido, así ha ido. O sea, gracias por vuestra presencia, a todos, a todas, y vamos a dialogar sobre estas cosas o sobre las que queráis, porque la idea nuestra era esa, hablar menos para hablar todos y dialogar. Muchas gracias.